Hace 2000 años, un hombre llamado Jesús caminaba por las calles polvosas de Israel. Algunas veces este hombre iba rodeado de una gran multitud que quería escucharlo. Multitudes que querían conocer un poco más quién era este hombre tan, en ocasiones misterioso, en ocasiones tan espectacular, en ocasiones tan duro con el sistema religioso de la época. ¿Quién era este hombre? Pero algunas otras veces este Jesús solo iba acompañado de 12 hombres que él llamó discípulos. Hombres que humanamente eran de un perfil demasiado bajo. Nada espectacular se podía encontrar entre ellos. Al contrario, era un grupo entre los que se podía encontrar un recaudador de impuestos que para esa época era lo peor, de los peores traidores de la nación. Pescadores, la mayoría, un ladrón. Hombres que socialmente habían sido tachados y descalificados por un grupo superior, quienes tenían el control y quienes se dedicaban a establecer normas y tradiciones que más que eso eran cargas verdaderamente difíciles de llevar, pero que si querías ser un buen judío, tenías que esforzarte por cumplirlas. 12 hombres que a pesar de lo que eran, habían encontrado en ese Jesús unos brazos abiertos llenos de amor, unos brazos abiertos llenos de compasión. Brazos que se acercaban al necesitado, brazos que se acercaban al enfermo, al marginado, unos brazos que con amor y compasión se acercaban al pecador, pero no para juzgarlo, sino para rescatarlo. Jesús, este hombre que terminaría llamando a estos 12 hombres que andaban con él sus amigos, y quien después de 3 años él entregaría su vida por ellos, y no solo por ellos, sino por cada uno de nosotros. Y con su muerte, el sacrificio perfecto que cambió la historia para siempre, nos dio una nueva oportunidad y una nueva esperanza enmarcada por el amor, pero no cualquier amor, sino ese amor, el que es eterno, ese amor que es incondicional, ese amor que no tiene límites, ese amor que no se rinde. Y por eso hoy quiero hablarte de uno de los pasajes que personalmente creo que muestran uno de los lados más humanos y más sensibles de Jesús, horas antes de iniciar lo que hoy nosotros conocemos como el camino a la cruz. Así que te pido que vayas conmigo a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Marcos 14, versículo 32 al 42. Y déjame darle lectura. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Velar y orar para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo:
duerman ya y descansen. Basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levántense, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Si estudiamos los evangelios y observamos detenidamente lo que cada escritor inspirado por el Espíritu Santo nos dejó como testimonio de Jesús, vamos a encontrar muchos aspectos y diferentes ángulos de su humanidad. Por ejemplo, podemos ver a un Jesús totalmente dependiente del cuidado de sus padres, siendo tan solo un bebé. A un Jesús cansado y sediento, sentado a la orilla de un pozo, esperando por un poco de agua. O a un Jesús triste, llorando, conmovido, al enterarse que uno de sus mejores amigos, llamado Lázaro, ha muerto. Y pudiera seguir mencionándote casos en donde se muestra a un Jesús vulnerable y dejando salir diferentes sentimientos o necesidades que cautivaban o se apoderaban en un buen sentido, que se apoderaban de él. Pero creo que pocos pasajes llegan a tal grado de profundidad como este que acabamos de leer, en donde dice que la agonía y la tristeza que envuelven el corazón de Jesús es tan profunda que aún sobrepasaba sus propias fuerzas. Y quiero que veas lo interesante de esto, porque dice el texto que Jesús llega con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, justo después de celebrar la fiesta de la Pascua, en donde ocurren varias cosas. La primera es que estando en esta fiesta de la Pascua, Jesús lava los pies de sus discípulos y poco tiempo después Judas sale para reunirse con las autoridades judías para entregar a Jesús. Por eso, si te fijas, el versículo 42 dice: levántense y vámonos, he aquí se acerca el que me ha de entregar. Está hablando de Judas. También en esta cena de la Pascua Jesús anticipa la negación de Pedro, pero también les anticipa que Él resucitaría y después de eso se adelantaría y los vería en Galilea. Ahora, dice el texto que Jesús llega a este lugar llamado Getsemaní, que era una zona, por así decirlo, era una zona de cultivo de olivos, o lo que nosotros conocemos como aceitunas, en donde se cree que había diferentes huertos y en donde por alguna razón Jesús tenía acceso a por lo menos uno de ellos. Y lo interesante de esto es que el significado de la palabra Getsemaní es prensa de aceite. Déjame repetirte esto. El significado de la palabra Getsemaní es prensa de aceite, porque era un lugar en donde literalmente se cultivaban, pero también en donde cada olivo, antes de salir de allí, era pasado por un proceso en donde tendría que ser aplastado y molido para extraer de él el aceite que se esperaba. En otras palabras, no había olivo que no saliera de ese lugar sin antes ser exprimido, sin antes ser triturado y haber sacado de él hasta la última gota de aceite que se le pudiera extraer. Entonces ve lo profundo de esto, porque es justo en este lugar, en este Getsemaní, en esta prensa de aceite, en donde el corazón de Jesús sería exprimido en una agonía que muy probablemente nunca antes había experimentado bajo el contexto de lo que vendría unas horas más tarde. De hecho, el peso de la aflicción fue tan profunda que si vamos al pasaje paralelo a Lucas capítulo 22, dice que el Padre tiene que mandar un ángel para fortalecer a Jesús. Dice que el peso de la agonía es tal que el padre, viendo a su hijo, dice: ¿sabes qué? No,
Ve, fortalece a mi hijo. Y ojo, no para consolarlo, no para que la agonía fuera menor, no para que el ángel caminara junto a él como una señal de apoyo, sino para fortalecer su cuerpo y su espíritu, para que él pudiera levantarse y continuar con la obra que el Padre le había encomendado. Ahora, quiero que notes este detalle, porque si te fijas, dice que Jesús llega a Getsemaní con sus discípulos, que para este momento ya son tan solo 11, ya que uno se había ido, Judas, pero llega un punto en donde los deja y toma solo a 3, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y hay quienes dicen que toma a estos 3 por ser los que estaban en un círculo de intimidad más cercano a Jesús. Y con estos 3, dice el texto que los toma para apartarse e internarse entre los huertos del Getsemaní. Y estando solo con estos 3 les dice: hey, mi alma está muy triste. Siento una tristeza tan grande que va más allá de mis fuerzas. Vengan conmigo, velen y oren. Y la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Por qué Jesús tiene la necesidad de declarar y exponer en ese momento y de esta manera su corazón delante de sus discípulos? ¿Por qué? Y ojo, porque no es ante cualquiera. Esto es lo interesante. No es ante cualquiera. Ahí está Pedro. El mismo Pedro que la primera vez que Jesús les anuncia de su muerte, lo toma, lo aparta y le dice: Maestro, que en ningún modo te pase esto. Entonces, ¿por qué Jesús se arriesga a confesar esto delante de estos 3 hombres? Sabiendo que probablemente Pedro pueda decir algo que lo desestabilice, que lo haga como dudar en ese momento y decir: uff. Pero por alguna razón Jesús tiene la necesidad de exponerse, tiene la necesidad de arriesgarse, tiene la necesidad de declarar ante estos 3 hombres el momento tan complicado que está pasando. Ahora, no sé si estás conmigo en esto, pero para tener la capacidad de exponer tu corazón de esta manera y dejar que otros vean las partes más oscuras de tu alma, para dejar que otros puedan contemplar las partes más rotas de tu corazón, definitivamente yo creo que se necesita un corazón lleno de humildad. Y me encanta ver cómo Jesús en el momento de mayor vulnerabilidad no busca hacerse el fuerte ni pelear solo la batalla. Piénsalo. Simplemente Jesús pudo haber ido solo a orar como tantas veces lo había hecho. Ahora, yo no sé cómo era la apariencia del rostro de Jesús, pero yo creo que si estás atravesando una agonía tan fuerte como la que Jesús está describiendo aquí, yo creo que no es tan fácil ocultar eso. Entonces me encanta ver que, no sé, probablemente los discípulos le dijeron a Jesús: oye Jesús, ¿todo bien? Y Jesús no les dice: sí hermano, amén, en victoria, gloria a Dios, aleluya. ¿No? Jesús, veo tu cara triste, ¿te sientes bien? Sí, mira, no te preocupes, mira, voy a la cruz y voy a padecer todo esto, pero todo lo puedo en mí mismo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, yo mismo me fortalezco, entonces venga, no hay problema. Pero no.
Jesús muestra su vulnerabilidad. Jesús, caminando bajo este corazón lleno de humildad, expone su corazón, deja que otros vean el momento tan complicado por el cual está pasando. Y esto es súper profundo, porque si Jesús, caminando bajo la fuerza del Espíritu Santo, entendió que el reto que tenía por delante no podía caminarlo sin antes exponer su corazón para que la gente que estaba a su alrededor y más cerca de él fueran un soporte en oración. Si Jesús pudo entender eso, entonces ¿por qué pienso que yo, que soy débil, tengo la capacidad de pelear las batallas que tengo por delante solo? Y sí, no me malinterpretas, la idea no es desviar tu mirada y que entonces comiences a apoyarte en los hombres para solucionar tus problemas, no. Porque si te fijas, después de que Jesús expone su corazón delante de ellos, va y se aparta solo a encontrarse con su Padre. Entonces no es que dependamos 100% de otros, ¿no? El típico caso de, hey, ora por mí, ¿no? ¿Y tú lloraste? No, pero por eso te estoy pidiendo que tú ores por mí, porque yo no oro. No. Este no es el caso. Aquí vemos las dos partes. Vemos a un Jesús compartiendo su vulnerabilidad con el grupo más cercano, pero después de eso, yendo delante del Padre y exponiendo su necesidad. Entonces necesitamos considerar esto. Porque un corazón que camina en humildad, un corazón que verdaderamente refleja a Cristo, tiene la capacidad de exponer su vulnerabilidad para que otros participen de sus cargas. Y solo piensa en esto, porque como te decía hace un instante, Jesús pudo simplemente ir solo a orar, ¿no? Y nadie se hubiera extrañado de eso. Chicos, ahorita vengo, necesito ir a orar. Pedro, tú dirígelos en oración. Tú, Santiago, mira, agarra la guitarra y toquen unas alabanzas. Jacobo, a las 11 que se duerman, porque mañana nos espera un día importante. Entonces a las 11 acuéstamelos, ¿no? Yo ahorita vengo y voy a orar. Pero no fue así. Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y ojo, porque cuando yo te invito a participar de mi carga y tú la llevas junto conmigo, eso nos pone en una posición en la que nos obliga a ir hombro a hombro. Hombro a hombro. Piénsalo. ¿Conoces a alguien que simplemente se la pasa hablando de lo bien que le va en la vida? ¿Conoces a alguien que todo el tiempo está hablando de la magnífica salud de la que goza? O de todas sus fortalezas y de todas las victorias que ha alcanzado en su vida. Y está bien, no me malinterpretes. Creo que está bien, porque estas cosas impresionan, ¿no? Estas cosas en algunos casos hasta llegan a servir de motivación. Pero como que hay algo en eso que no termina por conectarnos. Pero vulnerabilidad, el yo mostrarme vulnerable contigo, crea conexión, y donde hay conexión, donde hay unidad, la presencia de Dios se presenta. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. De hecho, hay un versículo que nos arroja demasiada luz sobre este tema. 2 Corintios 2, versículo 1. Ve rapidísimo para allá. 2 Corintios 2, versículo 1.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Versículo 4 es la clave. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Wow! El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y ojo con eso, cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces ve lo profundo de esto. Porque vulnerabilidad nos posesiona y nos une. Mostrarme vulnerable me lleva a donde fortaleza no llega. Y déjame aclarar esto. Vulnerabilidad o el yo mostrarme vulnerable no es lo mismo que chisme. Chisme siempre apunta y expone al otro. Es que el otro dijo, es que el otro me hizo, es que el otro no me dio. Pero vulnerabilidad me expone a mí. Vulnerabilidad expone mi condición, vulnerabilidad expone mi lucha. Es que necesito que Dios trabaje en mi corazón. Es que ya me di cuenta que mi capacidad de amar no es tan amplia como yo creía. Es que sigue habiendo egoísmo en mi corazón. Y puedes verlo con Jesús. Si te fijas, Jesús nunca dice, es que el Padre me va a mandar a la crucifixión, entonces por eso mi alma está triste hasta la muerte. No. Jesús simplemente expone lo que hay en su corazón y ese es el chiste de mostrarnos vulnerables. Déjame decirlo así. Chisme destruye y divide. Vulnerabilidad une y crea lazos fuertes de amor. Entonces, ojo con esto, porque probablemente lo que hoy estás viviendo, Dios lo permitió no para destruirte. La aflicción por la cual hoy estás atravesando, Dios no la permitió para destruirte, sino para darte la bendición de crear una conexión con tu hermano. Y hay un montón de cosas que pudiéramos sacar de todo esto, pero quiero terminar simplemente con lo que dice el versículo 35 y déjame leerlo para ti. Versículo 35, regresando a Marcos 14. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, y ve esto, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y quiero que veas esto, porque aunque Jesús tenía una voluntad, que de hecho si lo lees bien, Jesús tiene la confianza de presentarla delante del Padre. Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Padre, quita esta copa. Padre, no la quiero. Padre, no me agrada. Apártala, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ve lo interesante de esto, porque Getsemaní fue el lugar en donde Jesús rinde por completo delante del Padre su voluntad. El pastor Miguel Núñez, uno de los pastores más reconocidos de América Latina por su buena teología, escribió esto: la mayor lucha de Jesús no ocurrió en la cruz, sino en el Getsemaní, cuando tuvo que luchar por caminar en su voluntad
o dar paso a la voluntad del Padre. ¡Wow! Entonces ve lo profundo de esto. Porque la conquista de la cruz no se da cuando Jesús está siendo clavado. La conquista de la cruz se da cuando Jesús está postrado en tierra diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí es cuando Jesús conquista la cruz. Y una vez más, si vamos al pasaje paralelo, a Lucas 22, dice que estando en su mayor momento de agonía, la fuerza de su oración se intensificó también. Y es esto: porque lo que no rindo y entrego por completo en oración, difícilmente podré conquistarlo cuando llegue la prueba. Déjame repetirte eso. Lo que no rindo y entrego por completo en oración, difícilmente voy a tener la capacidad de conquistarlo cuando llegue la prueba. Y entre más claro yo tenga que el propósito principal de la oración es alinear mi corazón con el corazón de Dios, mayor será mi capacidad de caminar bajo la convicción de que su voluntad siempre será mejor para mi vida. Siempre. Y aunque en la cruz Jesús sintió el peso de la ira de Dios, aunque en la cruz Jesús pudo sentir el abandono, pudo sentir la soledad, su corazón había conquistado la idea de que hacer la voluntad de su Padre era lo mejor. Pregunta: ¿ya entraste a tu Getsemaní? ¿Ya entraste a ese huerto en donde has decidido dejar tu orgullo? ¿Ya entraste a ese huerto en donde has decidido dejar tus temores, tus sueños, tus anhelos para comenzar a caminar bajo la convicción de que su voluntad es mejor? No lo sé, pero quizá hoy es un buen día para hacerlo. Quizá hoy es un buen día para pedirle al Padre: Señor, por favor, llévame a mi Getsemaní. Llévame a ese lugar en donde voy a tener que rendir mi voluntad para dar paso a la tuya. Y quiero que veas lo profundo de esto. 3 años atrás, Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Pero quiero que veas lo interesante de esto, porque aquí vemos a un Jesús totalmente menguado para dejar que la voluntad del Padre sea establecida. Si eso hizo Jesús, ¿cuánto más tú y yo no tenemos que hacer eso? Pregunta nuevamente: ¿ya entraste a tu Getsemaní? Hoy es un buen día para hacerlo. Déjame orar para terminar. Dios, te doy gracias, Señor. Padre, gracias porque tú veniste para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque a lo largo de este tiempo hemos podido caminar y experimentar que tu voluntad siempre será mejor que la nuestra. Padre, quizás el día de hoy hemos llegado hasta aquí comprobando lo terrible que es caminar en nuestra propia voluntad. Quizás lo que hoy estamos viviendo, experimentando, pasando es el resultado de vivir una vida siguiendo nuestros deseos, nuestros instintos, nuestras prioridades y no tu voluntad, Padre. Así que, Señor, aquí estamos, nos ponemos en tus manos, Señor. Si es necesario que tú nos lleves a cada uno de nosotros a nuestro Getsemaní, hazlo. Llévanos a ese lugar donde tengamos que caer de rodillas, postrados en tierra, para decir: no se haga más mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Porque tú eres Dios, porque
tuya es la gloria, porque tuya es la honra, tuyo es el poder, tuyo es el dominio, Señor. Nosotros simplemente somos criaturas tuyas, Señor. Te lo ruego, Padre, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.